Infinitas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque día a día vamos de victoria en victoria, Señor, con esta recuperación que Pati está teniendo. Porque, Señor, son tus obras, son los milagros que tú haces en nuestras vidas cada día. A veces no las vemos, a veces no las apreciamos, a veces nos acostumbramos, Señor, a despertar, a abrir los ojos, ver el amanecer, ver la luz. Y todo esto, Señor, son milagros que tú haces. La creación, nuestra vida, el perdón que has tenido para todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras fallas, por todo, Señor, los errores que cometemos. Nos perdonas, nos proteges, nos provees. Gracias, Padre Santísimo, por este estudio que tenemos. Gracias, Señor. Danos luz, ilumínanos, Padre Santo, para que cada día aprendamos más a ser como tú, para que cada día aprendamos más de ti, te conozcamos mejor. Te damos infinitas gracias, Señor, por todos. Estamos aquí reunidos en este estudio. Y te pedimos, Padre, nos dé sabiduría, Padre Santo, para entender, para escudriñar y para cada día aprender más de ti. Te damos gracias en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues desde que veía yo cuál era la porción que venía, yo misma decía, ay, esta porción es muy dura. ¿Cómo podemos explicar esta parte, verdad? Y de veras que así yo oraba, ¿no? Y decía, a ver, Señor, dame discernimiento para esta parte. Y ha sido increíble todo lo que ha pasado, porque, bueno, empecemos aquí. Acuérdate de hablar frente a la cámara, Sally, si no, no te dimos nada. La porción, ¿verdad? Es desde Mateo 21 y dice la fe de la mujer cananea, ¿no? Entonces dije, bueno, para poder entender esta parte, que es importante, pues entender primero, pues qué problema había o qué relación había, por eso es que aquí les puse yo, dentro de las preguntas, como que tratáramos de entender cuál era como el contexto, ¿no? Aquí Jesús ya después de que habló, ¿verdad? Nuevamente otro enfrentamiento con los fariseos, nuevamente hablando de que son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Hablando que de que todo lo que entra por la boca se va al vientre y a la letrina, pero que lo que sale de la boca, del corazón sale, y bueno, ya que acaba el Señor de hablar estas cosas, ¿verdad? Se van de ahí, dicen, se van a la región de Tiro y de Sidón. Es la primera vez que Jesús se aleja, ¿verdad? De lo que es Palestina, de lo que es la tierra donde él predicó todo el tiempo, casi lo que era Capernaum, que era Galilea, que era Belén, donde él se movió, es la primera vez que él se va, es hacia el norte, hacia arriba, están Tiro y Sidón. Y todo tiene mucho que ver porque dice que después de una vez que es rechazado por los judíos, ¿qué sucede? Él mismo dijo, ¿verdad? Que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué dice la escritura? A los suyos vino. No le recibieron. ¿Verdad? Los suyos no le recibieron. Entonces aquí vemos, ya fue una vez tras otra vez, hemos visto esos fariseos, inclusive siguiendo a Jesús, viendo qué dice, señalándolo, mira, no hacen esto, mira a tus discípulos, mira por quién haces milagros, o sea, es todo ese enfrentamiento que tenían siempre hasta que viene ese rompimiento finalmente. Jesús toma ahora hacia otra región, ¿verdad? Fuera de Palestina. Pero entonces es importante saber, allá quienes estaban, bueno, allá dice la mujer cananea. La mujer cananea es una vendedora, ¿verdad? Pero ella era sirofenicia, ella era gentil. Jesús se va ahora a la región de los gentiles.
Y empieza déjenme leerles los versículos. Dice, o si alguien me ayuda de allá, ¿quién tiene ahí su Biblia? Para que se oiga. Rocío, Aquí la ¿nos tengo. ayuda? Sí, Rocío la vamos a tiene leer ahí. toda la porción. Vamos a leer desde el 21, creo que es hasta el 29, Al 28, ¿no? al 28, perdón, sí. Ajá. Bueno, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ok, entonces vamos a ver, aquí se va Jesús a otra región, a donde hay gentiles. ¿Qué relación había entre judíos y gentiles? Ninguna. Pésima, Malísima. ¿no? Ninguna, ¿verdad? Además era rechazo, no se hablaban, no se acercaban, nada. Entonces, Dale. ahora que ellos, en primera han de haber dicho, ¿y ahora por qué vino aquí Jesús a esta región, no? Que han de haber dicho, ¿qué hacemos hasta acá? Pero a la hora que oyen a esta mujer, ¿cuál es la reacción de los discípulos? En primer término. Pues que la despidiera, que la echara de ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que siquiera se atreve a dirigirte la palabra, ¿no? Si ella es gentil. Exacto, exacto. O sea, es el primer rechazo es de los discípulos, ¿no? O sea, despídela, pero nuevamente me encanta, porque no voltearon ellos y le dijeron, oye, tú, vete de aquí. No, a Jesús le dan instrucciones de qué hacer, ¿verdad? Sí. Dando instrucciones ellos aquí muy monos. Pero me encanta porque dice, bueno, ¿qué reacción tuvo Jesús ante ella? O sea, ¿cuál es la primera reacción que él dice? ¿Qué es lo primero que él dice ahí? Que no fue enviado no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ajá. O sea, ahí él está marcando, ¿ok? O sea, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está ahí él enfatizando, pero fíjense, esto es bien importante, porque ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué se fue a esa zona? ¿Por qué se fue a esa región? ¿Verdad? Porque aquí viene la apertura, aquí viene la puerta que se va a abrir. Y entonces dice, aquí yo les puse cómo describirías a la mujer, porque pues eso me puse a pensar, o sea, si era una mujer cananea, se diferenciaban hasta en su manera de vestir ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, seguramente ella si era vendedora, a lo mejor hasta muy arreglada, o sea, ella en su apariencia diferente a los judíos totalmente, ¿verdad? Además, era sirofenicia. Pero además, ¿cómo podríamos describir su personalidad? Pues era aguerrida porque no le importó nada. Ella fue tras de quien sabía que podía hacer algo por su hija y clamaba y gritaba y seguramente no quedito. Entonces era una mujer realmente que quería lograr su cometido, no quería llegar hasta todas las consecuencias, no le importaba lo que pensaran de ella, no le importaba no ser judía, no le importaba verse mal gritando, no le importaba nada. Así es. Así es. Fíjense qué importante esto, ¿verdad? Que va sucediendo aquí. Ahora, vemos a esta mujer, ¿verdad? Con esa personalidad que llega y dijo, yo ahora sí que hasta lograr mi cometido. Aquí ya le contesta, ¿verdad? Ella viene y se postra ante él y hace una oración poderosísima, ¿verdad? ¿Qué le dice ella a Jesús? Socórreme. Córreme.
Señor, socórreme. Señor, en primera, Señor. Esto. Reconociéndolo. ¿Sí? Reconociéndolo. Un gentil reconociendo a Jesús como su Señor. ¿Qué más está haciendo? Se postró, Pidiéndole se ayuda. humilló. Pidiendo Ayuda. Ayuda, ajá. ¿Y qué tipo de ayuda? No cualquier ayuda, no le estaba pidiendo unas monedas, no le estaba pidiendo. No, pues casi nada. sí, no, ella sabía cantidad. que él podía, ella sabía que él podía sanar a su hija de un demonio. O sea, no estaba pidiendo cualquier cosa. Exacto, o sea, fíjense qué cosas tan importantes. Ella una gentil que viene decidida, persistente, que dijo, yo no me voy sin lo que vine a buscar, ¿verdad? Y entonces se postra delante de él, eso es bien importante. O sea, ella se postra reconociendo, ¿se acuerdan que ya habíamos leído en otras ocasiones que se postraba, ¿no? Y entonces decía, ¿qué están haciendo con la postración? Reconocerlo como rey. Solo se postraban ante los reyes. Ahí ella se postra delante de él, o sea, siendo una gentil, una sirofenicia, una cananea, se postra delante de él, como dice, y le dice, Señor, socórreme. Sabiendo la autoridad, seguramente su fama había llegado hasta ese lugar. ¿Se acuerdan que varias veces leímos que decía que su fama se había extendido, verdad? Entonces, seguramente ella sabía quién era. Ahora aquí sí ya le contesta Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se acuerdan que ya habíamos leído esta palabra de perros? Estoy de acuerdo con Ruth. ¿Cómo se utilizaba esa palabra allá en ese tiempo? No me acuerdo. ¿No se acuerdan que también ya habían hablado de los perros? Y es una palabra despectiva. Ellos lo usaban pues para precisamente referirse a todos los que no eran de su pueblo, de su gente, ¿no? Gentiles. O sea, a los gentiles les hablaban despectivamente y a ellos, ¿no? Les decían esa palabra. Entonces, sí, voy a buscar en qué otro, ya lo habíamos leído antes, y habíamos hablado precisamente que cómo usaban ellos esta palabra, ¿no? Porque si uno lo lee y dice, híjole, no, qué horror que usó esa palabra, ¿no? Pero fíjense, hay varias cosas, no sé, aquí, ya le está diciendo, cómo, o sea, saber en qué sentido se usaba esa palabra, despectiva, ¿verdad? Despectivamente. Entonces, fíjense, ya hasta este punto, ¿cuántos obstáculos tuvo ella que superar? ¿Cuántos lleva ya hasta ahorita? Ajá. ¿Verdad? O sea, son obstáculos y ella dijo, como dijiste, Rosy, hasta que logre lo que estoy buscando, ¿no? Ella tuvo que, a los discípulos que no querían, a Jesús que primero no le hizo caso, ahora le dice que no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero ahora viene ahí, ¿verdad? La actitud de la mujer cananea. Entonces, finalmente, ¿qué actitud, qué le contesta a ella ante todo lo que ya pasó? Pues sí, es que ella ahí responde totalmente humillada, ¿no? Porque pues fue muy despectivo lo que le dijo, lo que recibió, pues. Sin embargo, aún eso no la desmotivó, pudo haberse ofendido y haberse ido. Y al mismo tiempo ves que ella se humilla a lo más y dice, pues sí, o sea, reconociéndose ella, ¿no? Que no era para ella. Sin embargo, aún de las migajas, le dice, aún de las migajas comen los perrillos, ¿no? De la mesa de sus amos. Entonces, ah, yo, bueno, lo que yo veo es que ella se humilló, pero que definitivamente todo esto estaba en los planes del Señor, por eso fue allá. Él sabía que iba a llegar y lo que estaba dando era una lección tremenda a los discípulos, primero que nada, de que ese orgullo de ser judíos y que solo para ellos y que solo todo, y demostrarles la fe que podía tener alguien que ni siquiera era judío, que ni siquiera era de su pueblo.
y él sabía qué tipo de mujer ella era, a qué grado estaba su fe firme, como para no haberse ofendido, no ver, sino que ella le explica todavía, ¿no? Pues hasta los, ¿no? Hasta los perrillos comen de las migajas. Y pues todo estaba, o sea, como a mí me había costado siempre mucho trabajo esta parte, pero ahora que la veo así, digo, no, pues definitivamente era lo que Cristo les quería mostrar, no era ofender a la mujer, no era hablarle a la mujer mal, no era sino demostrarles cómo alguien podía tener una fe tan grande y ni siquiera era de su pueblo, ¿no? Era una lección para los judíos, para ir abriendo esa puerta que se iba a abrir para todos nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el momento cumbre, es el momento clave. Yo digo, esta mujer con esa fe, porque vemos desde el principio que le dice, ¿verdad? Señor hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Ahí ya lo está reconociendo. O sea, sin ella ser del pueblo judío, ella sabía quién era David y la importancia que tenía y de quién estaban hablando. Pues ella sabía a quién iba. Pero me encanta porque digo, esta escena es tan fuerte y uno podría decir, y tan humillante, y no sabemos cómo sería para aquel entonces, ¿verdad? Porque pues ellos quizás estaban acostumbrados que así les hablaran, así los trataran, ¿verdad? Despectivamente, pero finalmente nos está abriendo esa puerta, o sea, el Señor, como dice Rocío, Él está yendo y la enseñanza máxima era para los discípulos, ¿no? Era para ellos. Y es la puerta de entrada para todos nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Y me encanta porque Clau puso una reflexión de esta parte, Clau. Ojalá no la quisieras leer. Y a ver, Alfred nos quiere dar un comentario. Yo, por ejemplo, de lo que investigué, y es algo que nos sucede todo el tiempo en los mensajes de texto, que tú puedes leer, pero en realidad no puedes saber la entonación, no puedes saber la postura de Jesús, no puedes ver el semblante de Jesús, no puedes ver muchas cosas, ¿no? Entonces, de las cosas que estoy investigando es que en ningún momento Jesús fue despectivo, sino utilizó el ejemplo de que sí, es cierto, y el otro día lo platicábamos, que estábamos estudiando las preguntas que les di. Imagínate que estábamos en un salón de clases, y en ese salón de clases resulta que hay alguien al que le dicen el tonto, ¿no? Pero resulta que el tonto es el único que sabe la respuesta. Entonces el maestro es como si el maestro agarrara y le dijera, a ver, y levanta la mano, ¿no? El tonto, y le dice, bueno, a ver, ahora resulta que el tonto es el que va a dar la respuesta, ¿no? Ustedes le dicen tonto y él es el que les va a mostrar la respuesta, ¿no? O sea, en realidad Jesús a ella nunca le dijo perro, o decía que la palabra perro para ellos era literalmente esa parte como de mascota, que era despectivamente decirle a los gentiles, ¿no? Entonces era, ¿cómo ella sí me reconoce siendo a la que ustedes les llaman perros? Ella sí me reconoce, ella sí viene conmigo, ella sí entiende quién soy y ella entiende lo que yo puedo hacer. O sea, en realidad no le estaba diciendo perro y por eso es que ella tuvo la capacidad para entender el juego. Porque dice, pues seré perro, pero cuando menos las migajas me como de mi amo, ¿no? Porque entendió lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no le dijo a ella, no, tú no mereces, sino hasta tú entiendes esto, ¿no? Y ellos, que supuestamente vengo a ellos, no entienden, ¿no? No entienden quién soy. Entonces, a ti que ellos te dicen perro, tú sí entiendes, imagínate, ¿no? Es como, o sea, Jesús en realidad a los que le estaba dando capotazos eran a los otros, ¿no? Entonces, yo eso es lo que aparte entendí, porque hay veces que lo lees, pero pues lo lees con otra onda, diciendo, ay, Jesús se pasó de lanza. En realidad no, ni siquiera fue déspota, ni siquiera fue con esa intención. Y por eso es que la mujer puede enrolarse a la conversación. Uh-huh. Ok, Mike.
Yo lo que entiendo aquí es sobre todo la posición en la que Jesucristo pone a los gentiles. O sea, porque dice, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. O sea, unos eran los hijos. Entonces, para mí aquí la clave es ver qué será nuestra posición. Ahí es donde estábamos nosotros. Y ahí es de donde venimos y de donde no solo nos hizo hijos, o sea, nos hizo coherederos con él. O sea, el brincote que dimos, ¿no? Y ahí fue donde se abrió esa puerta. O sea, dices, nosotros éramos esos. O sea, y ese era nuestro lugar y era, pues ver a lo mejor si se caía alguna migaja de la mesa de los señores, de mis amos, ¿sí? Y ver que él, pues sí, dijo, yo vengo a ver las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero cuando no lo reciben ellos, cuando ve entonces ahí se nos abre a nosotros esa posibilidad y no solo de poder comer con ellos, sino de ser nombrados, o sea, hijos y coherederos con él. O sea, como que a veces no entendemos tanto de dónde nos sacó. Desde dónde nos dijo, vénganse para acá. O sea, órale, se suben al barco también, ¿no? Sí, 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 y que cuál migajas, ¿verdad? Porque ahora el Señor nos sienta a la mesa y Él mismo nos sirve el banquete, ¿no? O sea, qué bendición que el Señor abrió esa puerta, que se abrió ese espacio para nosotros y que ahora nosotros seamos llamados, ¿verdad? A todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros, ahora sí que como gentiles, qué fue lo que hicimos? Reconocer a Jesús como nuestro Señor, como esta mujer, ¿verdad? Que le dijo, Señor, hijo de David, ¿verdad? Postrarnos delante de Él, entregarle nuestra vida, ¿verdad? Lo reconocemos como nuestro Señor. Entonces, todo eso lo hacemos, ¿verdad? Todo eso lo hacemos cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú lo reconoces. Y estamos haciendo esto, lo mismo que hizo ella, ¿verdad? Y aquí ella, pues, en ese momento, hablando de los perrillos, exacto, dijo eso. Pero el Señor, ¿qué te dice? Yo creo que en ese momento, ¿qué le dijo Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, ¿verdad? Y su hija fue sanada. Entonces, el Señor, pues, se mueve a un corazón así tan entregado, ¿verdad? A esa fe. Grande es tu fe y qué bendición que pues de ahí se abrió. Y estoy segura que de ahí el Señor la agarró, le dijo, vente, qué migajas, te va completo, ¿no? Pero me gustó mucho con la reflexión como la puso Claudia, porque ayer igual la doctora Vero Cruz, sin haber leído lo de Claudia, dijo algo similar, ¿no? Dijo, pues, y nosotros somos esos gentiles, ¿no? Somos esos gentiles, decía ella, que comemos de la mesa de los amos, comemos de las migajas y con la migaja es suficiente, decía ella. O sea, si en ese sentir ella hubiera pensado que esa fue una migaja, dice, imagínate cuando te dé el pan completo, te empachas. Y con las migajas obtenemos esos milagros, nos da el pan completo, no, pues no. Pero bueno, esto es tan importante porque sí, también para mí cambió toda la perspectiva, porque así estaba yo pensando, ¿no? Señora, a ver, danos el discernimiento. Y lo que se me venía a la mente es una lección para los discípulos, ¿no? O sea, y ya luego cuando escucho la prédica del pastor de Amistad Monterrey, así él dice, ¿no? Y hasta está como hablando de qué dirían los discípulos, como cuando dijo él, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, como que los discípulos dijeron, ay, sí, Señor, sí, claro, despídela. Ay, sí, sí. Ándale. ¿Verdad? Una naca, dijo. Ajá. Una naca. Una naca, anda. Entonces dije, sí, sí, o sea, esto tiene algo tan grande, tan profundo, porque es la puerta de entrada para todos nosotros, ¿no? Porque ahí, digo, ya
Ya después fue que Pablo fue enviado a los gentiles, pero ahí Jesús abre la puerta. Ujú. Ahí Jesús Sí, abre. porque ahí les está diciendo a los discípulos, sí, ok, está bien, yo vine por mi pueblo, pero aquí le estoy abriendo la puerta a todo el que tenga fe en mí, que me reconozca, ¿no? Y que sea humilde de corazón, porque lo que decía también el pastor de Monterrey, que nosotros, o sea, para nosotros se nos hace como muy ofensivo lo que le dice Jesús, como que la humilló, ¿no? Que realmente ya ahorita por todo lo que decimos ya vimos, no era con ella y no era humillarla, o sea, no era ofenderla, pues, ¿no? Sino hacer muy evidente que con la fe era lo que abría la puerta, ¿no? Para tener acceso a él. Pero Jesucristo se humilló a lo sumo. Él siendo Dios, tomó cuerpo de hombre, vino y se hizo un perrillo, una hormiga, o sea, la verdad es que siendo Dios, como Él se humilló y se humilló hasta la muerte de cruz. Y a nosotros nos ofende cómo le habló a la mujer, ¿no? O sea, como que es algo muy chistoso, como que no perdemos un poquito la proporción. Ya vimos que en primera no era quererla ofender, ya todo lo que dijimos, pero además como que decimos, qué fácil nos podemos ofender o qué fácil podemos decir, uy, ¿no? Cuando que él nos puso el ejemplo de lo que es humillarse, lo que es ser verdaderamente humilde, ¿no? Y por eso dice que los mansos y humildes verán el reino de los cielos. Entonces, pues eso fue otra cosa que yo dije, pues sí, la verdad es que yo lo tomaba así como que, uy, qué duro, ¿no? Qué fuerte y que, ¿no? Pero pues vemos que realmente era una lección que les quería dar a los discípulos y pues a todos nosotros hacernos La ver puerta. Y nos abre. cuál es la puerta de entrada, ¿no? Exacto. Ujú. Alfred. También una característica que me llamó mucho la atención y fue algo de parte de mi reflexión que mandé, aunque no específicamente de este texto, era una mujer que tenía una necesidad. Entonces, eso fue la fuerza que la movió a llegar ahí. Su hija que estaba siendo poseída por un espíritu. Esa era su necesidad. Entonces, creo que el paso número uno de que tenemos que llegar es identificar nuestras verdaderas necesidades. Porque a veces llegamos con Jesús y en realidad no decimos nada o en realidad no nos enfocamos en nada, ¿no? Pero cuando identificamos nuestras necesidades, entendemos, ¿no? Por eso yo ponía en mi reflexión, ella no merecía, según la ley, según las condiciones, según la geografía, pero para Cristo no existe el merecimiento, sino la necesidad. La justicia de Jesús está basada en la necesidad. Por eso es que Jesús no es el salvador de los judíos, es el salvador del mundo. Del mundo que lo necesita. Porque los judíos se sintieron tan judíos que creyeron que no necesitaban un Mesías. Por ellos lo seguimos prolongando porque estamos a todo dar. Porque ellos no han aceptado su necesidad, pero Jesús vino y la justicia de Jesús viene para suplir la necesidad del mundo. Entonces, esto es algo que se me hace bien interesante porque todo aquel que necesita y va a Jesús, lo halla. Porque la fe de la mujer fue en Jesús. Entonces, esto a mí se me hace bien interesante porque a veces sí decimos, no, sí vino a los suyos, sí, pues sí vino por los suyos. Vino por sus necesitados, ¿no? Y él lo hace, lo refleja muchas veces haciendo como esta analogía de, a ver, yo vine por los míos, ¿dónde están? Si yo, mira, ¿cómo están todos, no? Si ni me pelaron casi, ¿no?
Entonces, en realidad Jesús vino por los suyos, y los suyos no son los judíos, son todo aquel que lo recibe y lo acepta y entiende su necesidad de él. Y ahorita me cayó mucho el 20, lo que dijiste. Los judíos no tenían la necesidad de un Mesías. Ellos sabían que el Mesías era para ellos. Estaba prometido, ¿no? Y entonces ellos no tenían que hacer nada más que ser judíos. Y ya sentían que ya, siendo judíos, pues ya, lo habían hecho porque Dios les prometió un Salvador, ¿no? Y Dios les prometió. Entonces, como que esa necesidad nunca la tuvieron ni la reconocieron. Exacto. No se sintieron necesitados de él. Aileen. Sí, justamente, o sea, yo creo que igual fue muy particular con esta mujer porque, o sea, en realidad ella sí estaba en una desventaja, ¿no? O sea, ella no tenía lo otro que los otros tenían y ella sabía su necesidad, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que es tan difícil que las personas que tienen mucho dinero reconozcan una necesidad, ¿no? Porque en el mundo de aquí el dinero aparentemente soluciona todo, ¿no? De una u otra manera. La realidad es que sí soluciona cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que van sucediendo en tu vida que si tú quieres, puedes admitir tu necesidad. Porque hay mucha gente, como dice Alfredo, no es que hay alguien que no tenga necesidad, todos tienen necesidad, pero hay gente que no quiere admitir su necesidad, ¿no? Y pierde su tiempo y se engañan a sí mismos, ¿no? Pidiendo por otras cosas que no son su necesidad, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitan es a Jesús, ¿no? Y eso es justo pues lo que hace la diferencia. O sea, realmente lo que yo alcanzo a ver es que esta mujer, sin tener acceso a la palabra, a la enseñanza judía y demás, ella tenía la revelación de quién Jesús era. O sea, había podido ver el carácter de Jesús y había identificado quién era, quién significaba él, ¿no? Y lo que, o sea, creo que fue astuta, como que es, justo ayer estaba hablando con Alfredo de cómo nosotros también tenemos que ser astutos, ¿no? No revolvernos y no mezclarnos con lo de este mundo, pero aún así ser astutos para poder navegarlo adecuadamente, ¿no? Y también creo que es importante observar que, o sea, ella pudo tener esa fe porque no estaba contaminada de todas las otras personas. O sea, no tenía el contexto, pues no tenía la ventaja de todo lo que le pude haber traído ser judía, por ejemplo, y la comunidad y las reglas y pero al mismo tiempo no estaba contaminada con todo lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel, ¿no? Venía así como que bien bebecita, bien limpiecita con la fe hasta tope, ¿no? Que es como que lo que creo que nos pasa a todos cuando recién encontramos a Jesús, ¿no? Recién nos encontramos con nuestro Señor. Eres un bebecito, pero tu fe está hasta el cielo, ¿no? Yo creo que por eso Jesús siempre dice, pues tienen que ser como niños, así con esa fe, ¿no? Y no dejarse contaminar por toda la basura que hay alrededor, sino mantener esa fe y esa necesidad latente, ¿no? Un niño sabe que necesita de su cuidador, sabe que necesita de su padre, de su madre, y siempre está con una posición de humildad porque sabe su necesidad, ¿no? Y hay un rango que acepta, hay una autoridad que acepta el niño. Y esa es la posición de corazón que el Señor quiere que tengamos con Él en todo momento. Muy bien. Bueno, pues seguimos. May, ¿tú tenías Biblia ahí? Si nos quiere leer la siguiente porción, que son 3 versículos nada más. 29, 30 y 31. No te escuchamos, nena. Hable ya, hable. Era acá. Perdón.
Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y le pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ok, aquí como tantas, y hemos visto tantas escenas, ¿verdad? En que el Señor está sanando. Pero me llama la atención aquí, primero, bueno, que le ponía yo, ¿cuántas personas seguían a Jesús? O sea, vemos que todo el tiempo son las multitudes, ¿no? Las multitudes. Y acá alimentó 5,000 más mujeres y niños, mínimo han de haber sido 15,000. Yo, si venía cada uno con su esposa y un hijo, o en la otra vez 4,000, o sea, vemos que siempre las multitudes, ¿no? Pero, ¿qué tipo de enfermedades pone aquí que sanó? Cojos, mancos. Había cojos, mancos, ciegos, Ciegos, mudos. Yo, y de veras sí me ponía yo a pensar, dije, qué vaciado que puso cojos. O sea, cojos sería porque no tenían un pie o no tenían una pierna. No. O cojos sería nada más porque cojeaban y tenían el tobillo. ¿Verdad? Ahora, mancos, pues ahí sí, mancos no creo que sea porque tiene la mano chueca, pero ¿qué? ¿Le habrá salido la mano al manco? O si iba un cojo que no tenía un pie, ¿le habrá salido el pie? Porque fíjense qué tipo, o sea, ponen justamente esos cojos. Ciegos, pues sí, ya habíamos visto antes que había devuelto la vista. Mudos también, que hablaban. Pero mancos y cojos me sorprende esto, ¿verdad? Porque digo, bueno, qué impresionante, ¿te imaginas ver algo así? Pero eran los milagros que él estaba haciendo y la multitud estaba maravillada, ¿no? Maravillada, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Glorificaban al Dios de Israel. Entonces aquí por eso puse que si has sido testigo de un milagro de sanidad en tu vida o en la de alguien más, ¿no? Y ayer estuvimos compartiendo cada quien pues diferentes situaciones en sus propias vidas que han vivido. Y bueno, pues aquí tenemos una ahí dormidita en su cama, un milagro del Señor, ¿verdad? Sí. Un milagro de sanidad y pues sí quiero que oremos por ella mucho por el sueño, ¿verdad? Porque duerma, porque pues que su cerebro vaya recuperándose en su totalidad y ella pueda tener el descanso que tanta falta le hace, dormir las noches completas, ¿no? Pero bueno, igual todos podemos hablar, quizás alguien quiera compartir un milagro. Ahorita lo que decías tú, también a mí fue algo que me brincó, porque a un cojo, sí me imaginé a un cojo, alguien que a lo mejor cojea, pero tiene los dos pies, ¿sabes? Ajá. Pero un manco, o sea, se yo como un manco. Entonces, el pastor que da la prédica, o sea, decía, bueno, a lo mejor hay personas que tienen como seca, ¿no? La mano, algo les pasó y la tienen seca, dice, pero imaginémonos que era manco. ¿Por qué no nos podemos imaginar que le salió la mano? O sea, si Dios nos hizo del polvo, si Dios nos hizo o sea, ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿Por qué lo coartamos? ¿Por qué creemos que su milagro va a ser, no, solo si tenía mano? Si la tenía seca, entonces la devolvió a que sea buena. ¿Por qué no podemos creer que le salió la mano? Que le salió el pie. O sea, pues es como si le estuviéramos limitando, a eso no lo puede hacer. ¿Cómo no lo puede hacer? O sea, creó el universo, por Dios, o sea, nos creó a nosotros, ¿cómo no va a poder hacer algo así, no? O sea, dices, híjole, o sea, y digo, yo creo que yo en mi vida he visto muchísimos milagros. Ahorita me remonté. ¿Se acuerdan a esa vecina que les platicaba yo que bajó una vez con carne que había descongelado de más y no sé qué? Y nos dio, ella era mamá soltera y tenía su niña y un día se fracturó la pierna y entonces no podía ir a trabajar porque aparte, pues creo que era la pierna derecha, entonces no podía ni manejar y entonces la niña, y entonces la pobre estaba así como, bueno, frustrada. Y estuvimos orando por ella y ella como que no creas que, o sea, no era cristiana, por supuesto, como que
no, pues incrédula. Y nosotros decíamos, es que muéstrate, Señor, muéstrate a ella y bla, bla, bla. El chiste es que se le quitó la fractura. O sea, ahorita te mentiría si al día siguiente fue a sacarse radiografías otra vez o si algo. Pero por supuesto los doctores decían, no, pues esto estuvo mal tomado o mal interpretado, no era realmente una fractura, debe haber sido un esguince porque el hueso está bien, porque... Pero ella reconoció, o sea, ella sí dijo, no, no, o sea, esto sí fue un milagro y esto sí fue por las oraciones y esto sí fue, o sea, sí fue una cosa así de que dices, wow, ¿no? Y digo, yo creo que de ahí para acá me podría yo acordar de algunas, pero esa me acordé ahorita, se me vino. No sé si por los cojos y los mancos. Sí, sí, pues qué bendición, o sea, y nuestra reacción, ¿verdad? Cuando vemos, a veces también estamos como los médicos que queremos justificar o estamos dando la gloria a Dios, ¿no? Porque nosotros reconocemos quién hizo la obra, quién fue, ¿no? Y yo, pues, me venía siempre de Alfonso, ¿no? Alfonsito. Ahora sí que Alfonsito cuando nació, pues el diagnóstico era gris totalmente, ¿no? O sea, un día más en pulmón de oxígeno y, señora, mire, prepárese porque puede ser que el niño no vea, y otro día más puede ser que no oiga, puede ser que no camine, y el chiste es que después del 12º día en pulmón de oxígeno ya eso era todo crítico. Entonces, ir viendo cómo poco a poco oía y veía y caminaba y era súper ágil y súper fuerte. Y, o sea, decía, Señor, pues solo Él, ¿no? Solo Él que pudo ir restaurando y que contra todo diagnóstico del hombre, pues Él tenía su propio diagnóstico y su propósito, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todos podemos tener evidencias, podemos tener esos ejemplos y que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Él sigue siendo el mismo, sigue sanando. Y bueno, pues leamos la última porción. Rocío, ¿quiere leer la última porción? Ajá. Dice, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Okay. Aquí, la vez pasada que vimos el de los 5,000, que decíamos, pero ¿cómo si ya habían visto que había hecho el milagro? No, si apenas venía el otro. Nos estábamos adelantando a la segunda escena, ¿no? Pero aquí los discípulos vuelven a enfrentar la necesidad física, la necesidad el hambre de la multitud que seguía a Jesús. ¿Y cuál es su reacción en esta segunda vez que enfrentan lo mismo? Otra vez dudar, otra vez. Como que se les olvidó. O sea, y algo que fue tan impactante, o sea, tan impresionante. Yo no me quiero imaginar la gente que estaba ahí, que vio lo que había y que jamás acababa de salir panes y peces de la canasta. Digo, fue impresionante y nuevamente siguen ellos. O sea, yo creo que sí, aquí el Señor decía, híjole, ya viene mi hora y estos no aprenden qué voy a hacer con esta gente que manda, teniendo cómo satisfacer la necesidad de las personas, teniendo al que hace el pan, los quieren mandar fuera, ¿no? Y me acuerdo que en el capítulo anterior que vimos esto, que hacían la comparación, ¿no? Que así estaba la iglesia de hoy en día. En vez de satisfacer la necesidad de las personas, la está dejando con hambre.
y la está mandando a satisfacer su hambre en otro lugar, ¿no? O satisfacer sus necesidades fuera de la iglesia. Y vemos que aquí todavía siguen con eso. Ellos no, en vez de decir, ay, Señor, aquí tenemos 4 panes y 5 peces, ¿no? O sea, de una vez te digo lo que tenemos para que lo multipliques y bueno, pues no, vemos nuevamente la reacción de ellos de decir, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande, verdad? Y digo, y nuestro Señor tan lindo que no les da un zape a todos, ¿no? A ver, cabezones. Y ya se les olvidó. ¿Qué les pasa, no? Pero sí, por eso hacía yo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué demostró la actitud de los discípulos? No entendían. Que no entendían, ¿verdad? O sea, siguen con esa incredulidad, porque, pues sí, yo digo, si ya lo habían vivido, pues era la misma situación, ¿no? Aileen quería decir algo. Aileen. Y la única observación que quiero hacer aquí es que sí era casi la misma, pero no, porque estos eran gentiles. Los anteriores eran judíos, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, sí no dudo que se les haya olvidado, que dijeron, pues, ¿y ahora cómo le hacemos? Pero también creo que había como que un factor que pesaba mucho, que era como de, ay, no, o sea, a la chusma no les vas a dar de comer, ¿no? Los O perrillos. sea, sí, o sea, pues, ¿qué, no? ¿Por qué les tenemos que dar de comer nosotros? Siento que sí era como, o sea, igual a lo mejor no eran tan despectivos los discípulos, pero sí había una diferencia, ¿no? O sea, había una diferencia entre esto y aquello, aunque creo que de todas maneras los discípulos todavía no entendían, porque antes de eso él ya había hecho milagros, todo lo que había hecho con los judíos o sea, hizo como una campaña de lo mismo, pero era con los gentiles. Y los discípulos vieron cómo fueron sanados y vieron cómo la gente se convirtió al Señor por todo lo que vieron y cómo lo adoraron, ¿no? A un Dios que no era su Dios, ¿no? Que había mucha gente que quizás ni siquiera había escuchado de ese Dios de Israel, ¿no? Y que creyó en Jesús, pero aún así como que no les caía el 20 de que también es para los gentiles, ¿no? O sea, aquí Jesús, todo este capítulo, bueno, esta segunda parte, es Jesús demostrando que ya no hay diferencia, o sea, una vez que Él entra en la película, ya no hay diferencia entre judío y gentil, ya se trata de más bien el que quiere ser un hijo, ¿no? Ya no hay un hijo por papel o por derecho de nacimiento, es el que quiera ser, ese lo va a demostrar, ¿no? Va a creer y va a tener una actitud correcta del corazón. Pero sí creo que sí había como que ese factor, ¿no? De que como que todavía no les caía el 20, que todo este tiempo había estado en esas tierras gentiles, que Jesús fue ahí a propósito, o sea, no fue una coincidencia, lo de la mujer no fue una coincidencia, el tiempo que estuvo ahí haciendo lo que hizo no fue una coincidencia, y por supuesto eso de alimentar a los 4,000 tampoco fue una coincidencia, ¿no? Era un avance del gran banquete mesiánico, que es con judíos y gentiles, ¿no? Así es. Alfred. Sí, y aquí lo importante es saber que Dios nunca cambió de speech. O sea, no es como que yo venía por los judíos, pero ellos no me aceptaban, entonces ahora sí vengo por todos. No, en realidad no. O sea, desde el día 1 que la promesa fue a Abraham, tú serás hijo de naciones, se refería a todos. O sea, él desde el día 1 ya le hablaba a su creación, porque no viene por una iglesia, no viene por un grupo, no, viene por todos. Él viene por sus hijos, ¿no? A veces decimos, es que, porque dice la Biblia que viene por su iglesia, sí, pero ¿quién es su iglesia? Los hijos, ¿no? Entonces creemos que solo viene ahora por los cristianos, no, no es así. No viene por la religión cristiana, viene por sus hijos, que son herederos de su reino. Entonces, en realidad, Dios nunca cambió de speech y de decir, yo vine por judíos, pero como no me aceptaron, entonces ahora sí vengo. No fue así nunca, ¿no? Dios iba a usar a los judíos para expandirse a las naciones. Ellos quisieron, se cerraron, dijeron, esto es mío, como lo hicieron y hasta el día de hoy
secretos en la Biblia que solo ellos tienen. Y serán castigados y serán sometidos por lo que han hecho, ¿no? Pero en realidad, ser hijo era para todos. Y la Biblia lo dice, y acuérdate de sus beneficios. Y por eso es que ellos se cerraron. Dijeron, no, esto está muy bueno, ¿no? Y ¡pum! Se bloquearon. Entonces, y hablando de eso, vemos en Gálatas, del 11 al 13, justamente la discusión que tuvo Pablo contra Pedro. Y no fue una discusión aquí, no, fue discusión de, eres un hipócrita. Imagínate, a Pedro, ¿no? A la piedra angular del catolicismo, Pablo le dijo, eres un hipócrita porque hace rato estabas comiendo con los gentiles y ahora resulta que porque llegan todos los demás judíos ya no, porque ya vienen los de la circuncisión. Entonces ahora ya no comes ya no te sientes a la mesa con nosotros, pues eres un hipócrita y no quiero más de ti saber nada. Arrepiéntete, ¿no? O sea, en realidad no es que el ministerio de Pablo haya sido para los gentiles, es que Pablo entendió a quienes venía. O sea, Pablo entendió quiénes eran los hijos. Los hijos son todos. Todo aquel que se sabe necesitado. Entonces, porque podríamos decir, pues mira, le cambiaron la jugada a los judíos. No, en realidad no. Dios desde el día 1 le prometió a Pablo que tú serías padre de naciones. Abraham. Digo, a Abraham. Era padre de multitudes. Así es. Así es, así es. Pues sí, gracias a Dios que nos está dando este discernimiento y que podamos nosotros irlo entendiendo de esa manera, ¿no? Irlo entendiendo realmente, viviendo, asimilando, haciendo lo nuestro. Y bueno, pues finalmente esto, es el estudiar así la palabra, me encanta porque cuando vamos entendiendo el contexto, entendemos mejor las cosas, ¿no? Y vamos entendiendo el sentido y el por qué y cómo se dio esto y por qué se usaba aquello. Y bueno, eso nos ayuda a entender mucho más, ¿no? A entender mucho más de la palabra. Y por otro lado, o sea, esto es meterte, echarte un clavado a la palabra para escudriñarla, que es lo que el Señor nos invita, ¿verdad? A escudriñar las escrituras. Y como decía lo que es en Ciro de la Ruta 21 es como un entrenamiento, como para que nosotros aprendamos a vivir, ¿verdad? Como esos hijos de Dios, en su propósito. Entonces es algo que se complementa mucho porque pues tenemos que tener el conocimiento de las escrituras también para saber simple y sencillamente que todo lo que ellos están diciendo pues está basado en la Biblia. Pero además para poder descubrir en la palabra todo eso, ¿no? Nuestro propósito, entender qué es lo que Dios espera de nosotros, entender que lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad, o sea, todo está ahí y cómo nos lo van desglosando para hacernos lo más digerible y como que más fácil de aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Que eso es lo más importante al final del camino, que todo esto lo apliquemos a nuestras propias vidas, lo vivamos, lo hagamos parte de nuestro decálogo, de nuestro comportamiento. Así es que, pues bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Terminamos el capítulo 15. Ahí tengo ya, estoy haciendo las otras para quien quiera las copias, quien todavía las ocupa, pues se las mando. Y tanto de la Judío Mesiánica como la Reina Valera, ya ven que se las había yo mandado así para que tuvieran las dos. Pero pues ya vamos a continuar. Les voy a mandar lo del capítulo 16, que vamos a ver también nada más. No es un capítulo largo, pero lo vamos a dividir porque creo que es mejor ir digiriendo así como que por porciones más pequeñas y que podamos pues avanzar en todo lo demás que hacemos, ¿verdad? Entonces, pues si les parece, vamos a orar para dar gracias y para cerrar este tiempo.
Bendito y amado Dios, te damos gracias infinitas en esta noche que nos has permitido, Señor, compartir tu palabra, que nos has permitido entenderla, discernirla, poder reflexionar en ella. Gracias porque sabemos que es tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros quien nos está dando este discernimiento. Gracias te damos, papito lindo, porque tú sabes que el anhelo y el deseo de nuestro corazón es conocerte cada día más, es enamorarnos cada día más de ti, entender cuán necesitados somos de ti, Padre, que te necesitamos para vivir, para respirar, para caminar. Somos unos necesitados de ti, papito lindo, y por eso es que cada día te buscamos, cada día venimos a la fuente de vida para poder enfrentar lo que nos trae cada día. Padre, en esta hora aquí reunidos queremos pedirte por Pati, queremos pedirte, Señor, que tú le ayudes, que tú restaures lo que tenga que ser restaurado para que ella pueda tener un sueño reparador. Dice tu palabra que a su amado da Dios el sueño. Yo sé que tú la amas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú que sabes qué es lo que está impidiendo que ella pueda tener ese descanso, que tú lo remuevas, que tú le muestres, Señor, qué es lo que tiene que hacer, que nos muestres si es algo en que podamos nosotros ayudarle. ¿Cómo, Señor, pueda ella tener ese sueño reparador, ella pueda tener ese descanso? Sabemos, Señor, y hemos aprendido que tú eres nuestro reposo y te pedimos que ella pueda reposar en ti, que ella pueda volver a escudriñar las escrituras, que ella pueda volver, Señor, a tus pies, estar ahí a tus pies escuchando tu voz, escuchándote hablar. Te pedimos, Padre Santo, que tú la ayudes, que tú regeneres lo que tenga que ser regenerado para que ella pueda, Señor, tener nuevamente su mente lúcida, tener su mente en tiempos de descanso y poder estar nuevamente compartiendo con nosotros este tiempo. Te damos gracias infinitas por la vida de cada una, Señor. Es un gozo y un deleite estar en familia compartiendo tu palabra, porque somos doblemente familia, Señor, familia en la sangre y familia espiritual. Pertenecemos a tu familia. Te damos gracias por ese gran privilegio, Señor, que nos has dado y te pedimos que nos ayudes a caminar dignamente conforme a ese llamado que nos has hecho de ser tus hijos, tus hijas. Te damos gracias infinitas, Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Pues muy Muy bien, bien. chiquillas y chiquillos. Oye, entonces, perdón, es Mateo 16 del 1 al 12, El 18 va a ser. del 1 al Déjame 18. checar. No. Déjame ver en dónde es la división. No, Al 20 será, del 16 del 1 al 20 y ya después sería del 21 al 28. es que fíjate que no sé por qué. Está cortito. Ah, bueno, que es 16 al 12 sería más la mitad, ¿verdad? Pues yo creo porque son 28 capítulos. Sí, mejor hasta el 12, hasta el 12. Ajá. Porque la Ok. prédica del pastor de Amistad Monterrey viene hasta el 18. Pero no importa, nosotros compartamos hasta el 12 y ya después del 13 al 20, del 13 al 28. Ajá. Sí, porque el 18 se queda como trunco, todavía hablando Jesús en el 19. Sí, yo creo que ahí está mal. Ellos lo han de haber hecho hasta el 20, fíjate. Sí, yo creo. Sí. Pues fíjate, quizás sí, para que sea, son 3. ¿Cómo está la prédica? Ajá. Y ya después, pues viene ya la noche de la muerte de Jesús. Sí, pues entonces del 1 al 20. Al 20, sí. Sí, sí. Sale. Muy Por bien. fin. Del 1 al 20. Perdón. Ali, grabando. No sé si quieras seguir grabando. Y luego va a ser del 21 al 28. Sí, Pues sí. sí. Ok. Es que así viene la prédica del 1 al 20, entonces pues para... Sí, porque digo, podemos intentar hacerlo todo, son 28 versículos,
pero sí creo que es mejor así como ahorita, ¿no? Que fue una porción más pequeña, que nos da tiempo de estarla reflexionando, de buscarla. Ahora no les he mandado otras prédicas a veces, pero ahorita también, como dicen, con la Ruta 21 ya no me da tiempo de ponerme a oír muchas otras porque pues Sí. no mando cualquiera, sino que me pongo a oírlas y la que veo que sí está más de acuerdo, pues esa es la que les mando, ¿no? Pero Ujú. poder reflexionar más en esto, en estas dos, porque están muy buenas, están muy buenos todos los temas, y ya después nos enfocamos en el de la muerte de Jesús. Ujú. Ok, está bueno, ¿Sí? ¿Sí? muy bien, Bueno. sale. Algo decía Ya. Aileen, algo decías Aileen, ¿no? Que sigues grabando, no sé si todavía Ah, quieres sí. seguir grabando. Gracias.